Buenas noches, cordial saludo, bienvenidos a estos Cuentos de la Noche o Noche de Cuentos, un espacio para entretenernos, cuentos, mitos, leyendas y de vez en cuando algunas realidades que de pronto parecen increíbles. Bienvenidos, de verdad, muy amables por su atención. Estuvimos en un descansito médico, pero ya regresamos nuevamente con ustedes. Hojeando la prensa internacional me encontré hace unos días el contenido de una revista muy importante en Alemania. Una revista que normalmente no toca esos temas, pero miren ustedes, encontré en una sola página 6 o 7 temas relacionados con ovnis. El tema de los ovnis está ocupando ya muchas páginas importantes de los medios de comunicación que antes se resistían a publicar algo sobre ese tema. Bueno, y entre estas noticias hay una que tiene que ver con un señor que estuvo trabajando con el gobierno norteamericano y que, como no lo dejaron divulgar algunas cosas que tenían que ver con lo que él encontró, renunció y comenzó a hablar. Ovnis. Luis Elizondo fue el jefe del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono en Estados Unidos. Un proyecto secreto que desde 2008 estudia cientos de avistamientos de ovnis. En protesta por la negativa oficial de hacer públicas sus investigaciones, Elizondo renunció al ejército en el año de 2017 y desde entonces se dedica a divulgar el fenómeno ovni. En muchas ocasiones, su credibilidad, y esto hay que decirlo, ha sido cuestionada. De sus experiencias, Luis Elizondo cuenta lo siguiente. Son objetos de formas extrañas. Ellos desafían las leyes de la física mientras que zumban por el aire. Hay pilotos que se acercaron mucho a un ovni y sufrieron síntomas físicos después de su encuentro. En un informe, un piloto contó que volando se acercó demasiado a la cosa, o al ovni, y cuando llegó a su casa se dio cuenta que fue como si se hubiera quemado a una larga exposición al sol. Agregaba en el informe que su piel duró roja durante más de 4 días. Además de esto, Elizondo supo de un piloto que llegó al hospital con heridas internas después de acercarse a un ovni. Otros pilotos que estuvieron cerca de los ovnis, según Elizondo, experimentaron la deformación del espacio-tiempo. Y en esos casos, a pesar de que habían pasado más de 30 minutos en el aire, sus aviones solo mostraban que habían consumido 5 minutos de combustible. Elizondo agrega que hay videos no divulgados, donde el avión está a 15 metros de distancia de un ovni. En sus relatos, él describe las embarcaciones que vuelan a 17,000 kilómetros por hora, y esto lo hacen haciendo locos giros en ángulo recto y siendo capaces de retroceder instantáneamente. Esas máquinas voladoras, agrega Elizondo, no tienen alas ni cabinas, ni superficies de control, no tienen uniones ni remaches en su estructura, no muestran signos de motores o de algún tipo de propulsión. Y de alguna manera, esas naves son capaces de desafiar la gravedad de la Tierra. Para dar un ejemplo, Elizondo agregó: los ovnis pueden volar a 15 metros sobre la superficie de la Tierra y a más de 25 kilómetros en el cielo. Ellos, agrega, incluso pueden sumergirse bajo el agua sin ningún problema. Hoy por hoy, los pilotos pueden soportar 9 gravedades durante un corto periodo de tiempo. Y esto antes de vivir consecuencias físicas bastante dolorosas.
Un avión de combate, por ejemplo, comenzará a experimentar fallas técnicas alrededor de 17 gravedades. Y los ovnis, esas naves lo hacen como si fuera lo más normal del mundo. Y al final, todo esto no se sabe, no lo conoce el público, dice Elizondo, y no lo conoce porque algunos quieren que esta información no se haga pública. Pero al final, el número de avistamientos y la gran fuerza de opinión pública en los últimos años los obligará a revelar lo descubierto. Hoy, el nivel de interés público sobre los ovnis está alcanzando una masa crítica, y eso asusta a quienes lo niegan. El señor Elizondo está soltando la lengua. Hay hay varios videos relacionados con los temas que él está tratando en este momento, videos en YouTube principalmente. Pero no es solo la noticia de don Luis Elizondo donde cuenta algunos detalles, aquí la hemos resumido. Hay otras noticias que tienen que ver con funcionarios del Estado, del gobierno de los Estados Unidos, que hablan ya casi que abiertamente sobre el tema, una cosa que estaba como calladita, como silenciosa, y comienzan a hablar y como que comienzan a dar explicaciones. OVNIs. Ella es Avril Haines, directora de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, y ella hace unas semanas se refirió al tema de los avistamientos de objetos voladores no identificados. Admitió que los analistas de las agencias bajo su cargo aún no logran discernir la naturaleza de muchos de estos fenómenos percibidos por los militares de su país. Para nosotros, dijo, hay algo que simplemente no comprendemos. Algo que podría quizás venir de alguna inteligencia extraterrestre, pero no hay seguridad. Consultada sobre la posibilidad de vida inteligente extraterrestre, Avril Haines dijo, francamente, aún no somos capaces de entenderlo todo. La señora Avril, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, dando explicaciones sobre un tema que antes era totalmente vedado, y esto se está abriendo. Yo me acuerdo cuando uno hablaba hace unos 10, 15 años de este tema, ¡ay Dios! Corría peligro el puesto. La credibilidad se iba al piso, pero bueno, los tiempos cambian y las cosas comienzan a conocerse. Mucha gente dice que el contacto con los ovnis es obligatorio, con los extraterrestres, y que ese contacto se tiene que dar en algún momento. Pero hay otros que dicen que ojalá no, que ese contacto no se debe dar porque es muy peligroso. Él es Mark Buchanan, un escritor, físico y científico que publicó recientemente un artículo en el que asegura que ponerse en contacto con los extraterrestres podría acabar con toda la vida en la Tierra. Y por esta razón, escribió, los humanos deberíamos dejar de intentar establecer encuentros con entidades o fenómenos espaciales no identificados. Fenómenos no identificados hasta el momento. Y agrega, contactar a otras civilizaciones extraterrestres podría resultar extremadamente peligroso para la humanidad. Esto debido a que ellos podrían ser seres más avanzados que nosotros. Ellos, los alienígenas, son ajenos a nuestra existencia y se diferencian tanto de nosotros que sencillamente nosotros no podríamos de ninguna manera interactuar con ellos. Al final recalca,
intentar comunicarse con extraterrestres, si es que existen, podría ser extremadamente peligroso para nosotros. Antes, necesitamos averiguar si es prudente o si es seguro. Muchas dudas acerca del tema. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Los gobiernos manifiestan, algunos estudiosos del fenómeno también, pero es algo extraño. Parece que el común de la gente, el común de la comunidad humana, supiera más de los ovnis y los extraterrestres que los mismos gobiernos, o es que no quieren hablar. El caso es que hay mucha gente que a lo largo de décadas ha estado contando cosas que no se aceptan porque dicen no se pueden probar. El fenómeno extraterrestre y el fenómeno de los objetos voladores no identificados cobra vigencia, se está volviendo real, están hablando mucho del tema. Algunos se preguntan, ¿será que nos están preparando para algo? Ni idea. A lo largo de varios programas, en consultas, en su chat, etc., comentan, hablan y preguntan sobre los ángeles. Hay muchas cosas sobre los ángeles, de verdad es un mundo misterioso. Y hay unas cosas que se preguntan pero que no entendemos. Por eso invitamos a Serafín y sus angélicos para que a manera de cuento nos narrara qué es parte o de qué es lo que creemos que es parte de la vida angelical, sobre todo aquí en la tierra. Serafín encarnado. Pasillos dorados en el gran salón de estancia. Una multitud recorre la vía. No hay marcas ni señales, pero cada uno sabe a dónde se dirige. Destinos de ascenso y de descenso. Rumbo de durmientes. Lugares de salida y de entrada. Serafín, sentado en su cotidiana mesa de cristal, ubicada en la pequeña destillería a un lado del gran pasillo, toma la gran jarra y se sirve con avidez un vaso de destellos. Todo parece normal, pero esta vez hay algo raro. Serafín viste como los humanos, viste como los trabajadores de las ciudades terrestres. Se cubre con un traje de corte ejecutivo, con saco, chaleco y pantalón de paño negro, camisa blanca y corbata oscura. Sus zapatos, de colores lustrosos y brillantes, hacen juego con su ropaje. Luego de tomar un gran sorbo de destellos, Serafín, sentado en la silla de cristal casi invisible, mira despreocupado a los que pasan. En eso, los 4 angélicos que fueron sus alumnos llegan, arriman y al verlo todo terrestre se admiran. Y entonces hacen comentarios. ¡Uy, mi serafo que hace vestido así! ¿Lo degradaron? ¿Lo castigaron? ¿Le quitaron las alitas? Serafín, al escuchar los comentarios, se miró a sí mismo y entonces se dio cuenta que se le olvidó cambiarse. Luego, rápidamente, tocándose con una mano el cinturón, en un instante quedó vestido con su túnica blanca y una especie de alas vaporosas que aparecieron en su espalda. Los angélicos, al verlo vestido ya con sus ropajes de gran jerarquía angelical, se alegraron y sonrieron. Después de saludos, venias y demás, todos ocuparon sus asientos y con destellos en la mano brindaron y celebraron. Entonces, el angélico que parecía ser el líder preguntó: «¿Mi Serafín, por qué estaba vestido como los humanos?». Serafín contestó: «Ay, amigos,
Me mandaron a una tarea disque muy importante y me tocó encarnar. ¿Encarnar?, preguntaron los angélicos en coro. Sí, encarnar como humano en la tierra, contestó Serafín. ¡Uy, qué rico!, exclamó el más joven de los angélicos. Serafín lo miró como diciendo: pobrecito, no tiene ni idea. Entonces Serafín, mirándolos, preguntó: ¿ustedes no han hecho aún el curso de la encarnación? Los angélicos se miraron y uno de ellos contestó: no, mi Serafo, lo íbamos a hacer, pero nos mandaron al curso de evacuación. Serafín, viendo la inquietud de los jóvenes angélicos respecto de la encarnación, y como ellos habían sido sus alumnos y compañeros de varias aventuras, se quedó mirándolos y luego pensó por un momento. Bueno, como aún no saben, les voy a contar. Pongan atención. Los angélicos quedaron expectantes. Serafín bebió algo más de destellos y comenzó su charla. Los ángeles encarnados somos textualmente lo que ustedes suponen. Somos ángeles que por orden del jefe Rayo Blanco, en diferentes ocasiones y con distintas causas, somos designados para descender a la tierra en forma humana. ¡Uy, qué rico!, exclamó nuevamente el más joven de los angélicos. Serafín lo miró como diciendo: no me interrumpas. Luego continuó: nos mandan a la tierra todos humanizados para realizar encargos muy puntuales. Los que saben de nuestra existencia allá en la tierra nos llaman ángeles terrestres o ángeles terrenos. Los que no entienden bien la cosa también nos dicen extraterrestres. Y hay otros nombres feos: infiltrados, brujos y hasta demonios. ¡Uy, qué cosa tan horrible! ¡Que Rayo Blanco nos proteja!, dijo un angélico que estaba calladito. Serafín bebió otro sorbo de destellos y luego de pensar, prosiguió: al humanizarnos en la tierra, seguimos siendo ángeles, pero al hacerlo, perdemos muchos de nuestros dones y solo quedan los poderes esenciales para realizar la tarea recomendada. A veces nos dejan sin nada, nos dejan sin ningún don. Un angélico aterrado preguntó: ¿nada de nada? Nada de nada, contestó Serafín. Entonces otro angélico preguntó: bueno, mi Serafo, ¿y qué los mandan a hacer? Serafín, suspirando, agregó: las misiones encomendadas por las que encarnamos son aquellas que no se pueden hacer a menos que tengamos forma humana. Ustedes ya saben que cuando es necesario que los humanos hagan algo, les enviamos señales. Sin embargo, en estos casos y en ocasiones, la tarea es tan importante que las señales no alcanzan, y por eso adoptamos la forma física y material, y así llegamos a vivir la vida como la de cualquier prójimo terrestre. La vivimos con sus placeres, dolencias y hasta enfermedades. Ya en la carne tenemos que vivir y experimentar la vida de un ser humano normal. En esos momentos, aunque perdemos la luz, siempre estamos conectados con el jefe Rayo Blanco. ¡Ah, bueno! El Pluma Blanca nos acompaña, exclamó nuevamente el angélico que siempre interrumpía. Entonces, aprovechando la pausa, otro preguntó: oiga, mi Serafo, ¿y cómo encarnamos? Serafín sonrió satisfecho por la pregunta. Encarnamos por nacimiento, por renacimiento y por suplantación. Los angélicos se miraron. Serafín agregó: esto quiere decir que unos nacen como terrestres y viven su vida como terrestres. Ellos
Los que nacen así normalmente no recuerdan nada de nada y solo al momento de su acción reconocen su tarea. Otros, simplemente y sin saberlo, hacen lo que tienen que hacer. Estos reencarnados generalmente no tienen una vida larga y cuando logran su objetivo, abandonan su cuerpo. Esos son unos, pero otros, dependiendo de su función, pueden vivir en la tierra desde el nacimiento hasta llegar a ser adultos. Ellos pueden llegar a tener una familia, y sus hijos en ocasiones heredan dotes angelicales. ¡Uy, qué rico! Yo quiero tener hijos, volvió a interrumpir el angélico. Entonces, y nuevamente aprovechando la interrupción, otro preguntó: «Mi Serafo, ¿y nadie en la tierra se da cuenta que esos son de los de nosotros?» «Ay, angélico, solo unos pocos humanos nos reconocen, pues normalmente y por nuestra condición de elevados somos muy frágiles. No es fácil comunicarse con los demás humanos y como olvidamos nuestro origen, sufrimos trastornos y ansiedades. Créanme, muchachos, no es fácil ser humano. Es que al estar metidos en un cuerpo ajeno, uno se siente como prisionero y siempre mantiene la sensación de que no es de ese lugar, de que no es de la tierra, que es como de otro lado». En ese momento, Serafín hizo una pausa y bebió otro sorbo de destellos. Entonces, el angélico que parecía ser el líder del grupo juvenil preguntó: «Mi Serafo, ¿y las demás encarnaciones?» Serafín, suspirando, contestó: «Después de los nacidos siguen los renacidos. Estos son ángeles que ingresan a un cuerpo en el instante preciso de su muerte. Entonces, ya dentro de ese cuerpo, rápidamente hacen su tarea material y luego abandonan al renacido, quien muere definitivamente. La ocupación es tan rápida que pocos se dan cuenta que el humano murió y renació». Serafín continuó: «Después de estos están los angélicos que hacen la suplantación. Eso me tocó a mí, y eso se hace adoptando la forma material del escogido y actuando como él. Es decir, nos transformamos en dobles de la persona escogida, y así hacemos lo que tenemos que hacer. Y una vez terminado, hasta luego». En ocasiones, los humanos se dan cuenta y no entienden cómo el escogido puede estar en dos lugares al mismo tiempo. «¡Uy, eso es rapidito!», interrumpió nuevamente el novato. Serafín lo miró y contestó: «No creas, angélico. En mi caso, tuve que esperar una semana terrestre para entrar a un salón y poner una X en una fórmula matemática que había en un tablero. La fórmula era nueva, pero estaba errada, y yo lo único que hice fue colocar la X para corregirla». Rememorando, Serafín agregó: «En otra ocasión, lo único que hice fue recoger una hoja perdida que estaba debajo de un mueble, y luego, levantándola, fui y la coloqué encima de un escritorio. Ay, amigos, no crean que hacer esas cosas tontas es fácil». Un angélico que había permanecido escuchando preguntó: «Don Serafo, cuéntenos, ¿y qué es lo peor que le toca a uno cuando se encarna?». Serafín puso cara de guácala y contestó: «Lo peor de lo peor es ir al baño». Los angélicos se miraron extrañados. Serafín agregó: «La comida humana tiene muchos sabores y es deliciosa. Pero después de esa delicia hay que pagar el precio. Hay que ir al baño». Los angélicos nuevamente se miraron sin entender. Serafín, con cara de guácala, bebió. Terminó el contenido de su vaso de destellos y levantándose con una venia,
se despidió, y lo hizo diciendo: esperen y verán que algún día les va a tocar ir al baño. Los angélicos se miraron aún más extrañados de lo que habían estado, y entonces vieron que entraban al recinto cristalino 5 mujercitas primorosas. Entonces uno de los angélicos dijo: ¡Uy! Las chicas superpoderosas. Serafín, ir al baño, cosa tan horrible. Ay, Serafín no le gustó ir al baño. No quiere volver a reencarnar por eso. Bueno, las chicas superpoderosas aparecieron, seguimos haciéndole un poquito de propaganda. Los ángeles. Hay casos de la vida real muy extraños. Hace 5 años yo publiqué un cuento que tiene que ver con mi vida personal. Algo que le pasó a mi esposa. Lo puse camufladito, pero tengo que hablar abiertamente de eso porque me dejó francamente impactado. Vuelvo a traer a colación ese cuento para complementar la historia de Serafín. Marta L. Milagros y sucesos extraños en el umbral de lo desconocido. La siguiente historia tuvo como escenario un gran almacén de cadena en Bogotá, Colombia. Ocurrió en plena crisis económica de 1999, cuando muchas familias de Colombia se vieron arruinadas por la caída de la economía. Marta L. es una ama de casa que durante años se dedicó a la crianza de sus hijas, administrando el moderado sueldo de su esposo. Ella no es una persona creyente y se clasifica a sí misma como no practicante de ninguna religión. En 1999 las cosas se pusieron difíciles porque su esposo se hallaba desde hacía varios meses sin empleo. Todo ocurrió el 9 de abril de aquel año. La nevera estaba casi vacía, no tenía ni un peso en el bolsillo y lo único que poseía como gran tesoro eran 25.000 puntos de un almacén de cadena. Y esos puntos que tenía equivalían a 25.000 pesos. 25.000 pesos que en esa época de escasez eran todo un tesoro. Convencida de que podría cambiar los puntos por comida, acudió a la oficina del almacén y pidió que se los cambiaran. Por alguna razón de tipo técnico le dijeron que tenía que volver al día siguiente. Apesadumbrada, volvió a sus pasos, mientras un sudor frío la recorría. No había comida y no imaginaba que iba a darle de comer a sus hijas. En ese momento, su angustia llegó al extremo. Inmóvil y parada en un amplio pasillo del almacén, al lado de las cajas registradoras, con la cabeza en actitud de derrota, estuvo quieta por algunos segundos. Entonces, al levantar la cabeza, ocurrió lo imposible. Desde arriba vio un papelito que descendía por el aire. Un papelito que luego de caer al piso se deslizó suavemente por el suelo hasta que finalmente se detuvo a sus pies. Al mirarlo fijamente, vio que era un recibo de caja. Entonces levantó la mirada buscando a ver a quién se le había caído, y extrañada notó que estaba completamente sola en el pasillo. Allí no había nadie. Con curiosidad se agachó y lo levantó. Sí, era un recibo de caja, un recibo de puntos. Con atención lo leyó, y no podía creer lo que estaba viendo. Volvió a mirar a su alrededor en busca del dueño del papel y nuevamente vio que a menos de 20 metros a su alrededor no había nadie. Extrañada,
Tomó camino a la oficina de canje de puntos y allí le dijo al empleado que se había encontrado ese recibo de puntos y que no sabía de quién era. El empleado tomó el papel, lo miró y le contestó que en ese momento no podía saber de quién era porque no tenía nombre y que lo mejor era que ella lo cambiara. El papel era como dinero al portador. Era como un cheque con el que se podrían comprar artículos que sumaran el valor del recibo. Marta L. miró el valor impreso en el papelito. Ahora podría comprar un mercado por valor de 200,000 pesos. Después de corroborar nuevamente que podía utilizar el recibo sin perjudicar a nadie, y luego de varias respuestas en las que le dijeron que sí podía hacerlo, tomó camino a la estantería, y allí, al pasar por el lugar donde el papelito cayó del cielo, miró hacia arriba y mentalmente dio gracias por el regalo. No creía en ángeles, pero sentía que alguien le había ayudado desde el cielo. Desde ese día y en adelante, dice Marta L., no faltó comida en la casa. Milagro, coincidencia, intervención angelical, suerte, no hay respuestas. Pero al indagar y según otras historias que he recopilado, el fenómeno aparentemente es común y supuestamente ocurre en los momentos de angustia. Como a todos los que le suceden cosas raras, Marta L. poco cuenta su historia. ¿Sería un ángel? Eso sucedió y yo le creo a mi esposa porque esos fueron días muy duros y ella llegó conmocionada con su mercadito a ocupar o a guardarlo en una nevera donde no había absolutamente nada. A veces nosotros pensamos que estamos muy solos, sí, a mí me ha pasado que estamos como abandonados, que no hay nada, pero cada vez que recuerdo esa historia de Marta L. y del papelito con los puntos, siento la sensación o percibo algo que está más allá de nuestro entendimiento. A ustedes muchas gracias por el papelito. Bueno, y así terminan estos cuentos de la noche. La próxima semana más cuentos. Después viene Navidad, vacaciones, todo el mundo se va, pero los que se quedan no los vamos a dejar abandonados. Vamos a hacer un recorderis especial cada jueves para acompañarlos. Un recorderis que tiene que ver con cuentos que ya emitimos y que de pronto impactaron un poco en la comunidad de los tobaristas. Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor del misterio. De verdad, muchas gracias y muy amables por su atención.